Muy bien. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Vamos a comenzar la reunión de esta noche y ahorita el tema que tenemos es ese que habíamos anunciado anteriormente y es hablar acerca de Aarón, el hermano de Moisés. Y una de las cosas que, perdón, una de las cosas, por ejemplo, cuando hablamos siempre acerca de los personajes bíblicos, es el hecho de que como todas las personas tenían sus cosas buenas, tenían sus cosas malas, lo importante pues es el hecho de que nosotros podamos aprender de lo bueno que hicieron para imitarlo y de lo malo que hicieron pues para no imitarlo, ¿va? Y ver precisamente que fueron aquellas cosas de que, digamos, si hicieron lo bueno, ¿por qué lo lograron hacer? Y si hicieron lo malo, ¿en qué fue en lo que fallaron? ¿No? Precisamente para entender un poco mejor sobre qué es lo que a la hora de las horas pasó con su vida. Así que tal vez una de las primeras cosas que vamos a comenzar a hacer es precisamente a dar algunos datos del personaje, ¿verdad? Para que nosotros nos podamos hacer una idea de quién estamos hablando. En este caso, fíjese que vamos a comenzar con Primero de Crónicas 23:13. Primero de Crónicas 23:13. Hermano Efraín, si nos hace el favor de leer esa cita, por favor. Primero de Ah, Crónicas con gusto, pastor, qué 23:13. privilegio. Bueno, Sí, leo la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén y amén. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová, y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Amén, pastor. M- mire qué privilegio más grande el que le fue proporcionado a Aarón, ¿va? Que dice fue apartado para ser dedicado a las cosas santas. Dice, él y sus hijos para siempre. Y no solamente eso, dice, para que quemasen incienso, dice, y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que el ser de la descendencia de Aarón fue un privilegio tremendo, pues. Claro, ya después, posteriormente, en la carta a los Hebreos, cuando el escritor de Hebreos hace la comparación entre el sacerdote de Aarón y el sacerdote de Melquisedec, aparecen pues las virtudes y las limitaciones que tuvo ese sacerdocio. Pero sí, si lo vemos en base a esto que tenemos acá, pues la verdad que fue un privilegio tremendo, pues. Fue un privilegio tremendo. Y uno de los detalles curiosos es de que vaya, por ejemplo, Moisés era 3 años, perdón, Aarón era 3 años mayor que Moisés. O sea, de que si lo vemos desde el punto de vista primogenitura, Aarón era el primogénito, ¿va? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la obra para Dios, en ese caso, pues fue Moisés. Pero en este caso que nos estamos concentrando en Aarón, que va a ser nuestro personaje de estudio, ahí es donde notamos precisamente ese privilegio tan grande que Dios le dio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si seguimos avanzando un poquito, fíjese que el nombre de Aarón tiene un significado bien bonito, porque Aarón lo que significa es portador de luz. Eso es lo que su nombre significa, portador de luz, ¿verdad? Entonces, bien interesante, pues, de que la persona que iba a ejercer el sacerdocio y su descendencia, ¿no? El nombre tenía ese significado, portador de luz, porque en alguna medida, pues, como que describe lo que nosotros debemos de ser, ¿va? Ya ve de que, por ejemplo, el Señor dice de que nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra, ¿va? Entonces, en ese aspecto, una de las cosas que es bien importante es lo que nosotros debemos de ser, ¿va? Debemos de ser portadores de la luz. No somos los que emitimos la luz, ¿va? Sino que simplemente somos como por decir así el recipiente en el que el aceite, en ese caso, pues es el que produce la luz. Ahora fíjese que una situación que también las escrituras nos enseñan respecto de Aarón es lo que dice en Hebreos capítulo 5 los versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 5 versículos del 1 al 4. Hermana Amalia, si nos hace el favor de leerlo, por favor. Hebreos 5 del 1 al 4. Ahí vamos a ver algunos detalles muy interesantes sobre Aarón. Si Sí, nos... pastor, ahorita. Muy bien. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo.
y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Correcto. Entonces ve algunas cuestiones, por ejemplo, que el escritor de Hebreos menciona sobre el sacerdocio de Aarón. Primeramente dice es tomado de entre los hombres y es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Entonces en ese aspecto se ve que precisamente era, digamos, era un ser humano, pero que era elegido precisamente para ese privilegio tan especial de ser como por decir así, como una especie de mediador entre Dios y el hombre y qué eran las funciones que tenía que hacer. Debía de presentar las ofrendas, debía de presentar los sacrificios, pero también, ahora, ¿cuál es la diferencia entre ofrendas y sacrificios? Que la ofrenda se presentaba como un acto de agradecimiento, ¿verdad? Porque habían ofrendas, por ejemplo, que se hacían, por ejemplo, en el caso de la fiesta de primicias, ¿no? Cuando se cosechaban cuando se cosechaban los primeros frutos, se presentaban ofrendas en agradecimiento por esa cosecha que Dios iba a dar. Y en el caso de los sacrificios, ahí sí definitivamente tiene que ver con aquellas cosas que se relacionan ya con el pecado de las personas. Ahora, la otra cosa que también menciona la Escritura y que era parte de la función sacerdotal, dice para que se muestre paciente con los ignorantes y los extraviados. Ahora, los ignorantes, ¿quiénes son? Son aquellas personas que no conocen del Señor. Y los extraviados, ¿quiénes son? Aquellos que conociéndolo se apartan. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, vemos de que la función de Aarón como sacerdote era una función doble, ¿no? Dice mostrarse paciente, pero también, pero también incluso el escritor de Hebreos hace una aclaración, ¿verdad? Porque dice para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pero también dice puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, el hecho de que el sacerdote era un ser humano, en este caso Aarón, también como que le imponía esa situación el hecho de poder decir, mira, sé un poco más comprensivo con la gente porque tú también tienes tus situaciones, tienes tus problemas con las cuales tú estás batallando. Y en alguna medida le servía a él como una manera de comprender mejor a las personas. Dice, y nadie dice toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces tenemos esa situación precisamente de que tenemos el panorama, básicamente de que tanto Aarón y Moisés eran hermanos, solo que Aarón era 3 años mayor. Aarón fue llamado precisamente para esa acción de consagración, para el servicio a Dios, y el escritor de Hebreos pues ya nos explica de una manera más amplia digámosle así, los deberes y las limitaciones pues que Aarón tenía como sacerdote. Si seguimos avanzando, una cosa que vamos a ver, por ejemplo, tiene que ver con lo siguiente, hablando siempre acerca de los datos del personaje. Fíjese que hay una situación que vamos a ver en esta parte y que a mí me llama un poco la atención, es el hecho de que cuando Aarón fue, digámosle así, ordenado para ser sacerdote, se le puso la vestidura sacerdotal, ¿va? Y cuando se le dijo que iba a morir, se le fue quitada esa vestidura sacerdotal, ¿va? Específicamente hablando de cuando le es puesta la vestidura, tenemos esa cita en Éxodo 28 del 1 al 3. Perdón, Hermana, pastor. a ver, dígame, Sí, tengo una duda a ver, y no tengo claro. Toda ofrenda es las ofrendas de agradecimiento, ¿verdad? sí, ¿Cómo se llama? Primicias, sí. las primicias. Y todo sacrificio es por medio de sangre, pastor. No necesariamente, no necesariamente, porque Mm. cuando era, por ejemplo, por cosechas, entonces lo que se presentaba eran los primeros frutos de la cosecha. Es por eso de que vaya, por ejemplo, usted ve que en el sacrificio ¿cómo se llama? De Caín y Abel, que era lo que sucedía. Caín presentó fruto de la tierra, pero ¿por qué? Porque él era agricultor. Lo que estaban haciendo era presentación de ofrenda de agradecimiento. Ahí en ese sentido, lo que a Caín le faltó es precisamente lo que dice el escritor de Hebreo, de que Abel ofreció un sacrificio más excelente. Entonces el problema de Caín no era tanto que no era sacrificio de sangre, sino que la actitud con la que lo presentó, y por esa razón es que el escritor de Hebreos dice que el sacrificio de Caín fue rechazado. Habían otros casos, por ejemplo, como cuando nacía un bebé,
que menciona las escrituras que sí era siempre sangre, pero en ese caso dice que eran tórtolas o palominos, ¿verdad? Dependiendo de la persona. Entonces, habían casos en que sí, habían casos en que no, ¿verdad? Por eso es de que el escritor de Hebreos hace la distinción entre ofrendas y sacrificios, porque Muchas gracias, pastor. las ofrendas se hacían por agradecimiento y los sacrificios para pedir por el perdón de los pecados. Hermana Ana, si nos puede leer, por favor, Éxodo 28 del 1 al 3. Éxodo 28 del 1 al 3. Amén, Si va. pastor. Ah, muy bien, gracias. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Amén. Correcto. Entonces vea una situación que precisamente cuando Aarón es, digámosle así, en su acto de consagración sacerdotal, ¿qué fue lo que le pusieron? Le pusieron la vestidura sacerdotal cuando fue su acto de consagración. Ahora, ¿qué sucedió, por ejemplo, cuando Aarón ya terminó su oficio sacerdotal? Cuando terminó su oficio sacerdotal ocurrió esto. Mire lo que dice el número 20 del 25 al 28. Eh, Hermano Rigo, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor? Número 20 del 25 al 28. Si va en tráfico o está en trabajo, me dice y así designamos a alguien más. Bueno, hermana Michelle, ¿será que nos puede leer número 20 del 25 al 28? Hola, hola. Bueno, mire lo que dice. Sí, Número 20. perdón, perdón. ¿Aló? Dígame, hermano Efraín. Si me permitís, perdón, pastor. No, pero si nos quiere No, ayudar no, con la no. lectura, dele. Número 20 del 25 al 28. Amén, pastor. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, claro, sí se le escucha. Sí. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morará. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Amén, pastor. Correcto. Vea de que precisamente el acto de consagración de Voy en Aarón como... tráfico, hermano. Ah, vaya, no se preocupe, para considerarlo. Vea de que en el caso de cuando Aarón es ungido como sacerdote, ¿qué hacen? Le ponen la vestidura sacerdotal. Cuando su tiempo como sacerdote ha terminado, ¿qué es lo que hacen? Le quitan la vestidura sacerdotal, ¿verdad? Yo siento que debió ser un poco tremendo y tal vez ubicándonos un poco en lo que debió significar para Aarón el hecho de subir, mira, vamos a subir al monte de Or porque te vas a morir, ¿verdad? Aquello de decir, mira, tu momento como sacerdote llega hasta aquí, vamos a ir ahí arriba porque te vas a morir. Cómo se enfrenta a una situación así, ¿va? Claro, ya vamos a ver uno o dos pasajes más adelantito en los cuales se ve precisamente de que Aarón aceptaba ese tipo de situaciones entendiendo que era la voluntad de Dios. Claro, yo le aseguro de que en algún momento más de alguien debió pensar, ay, ¿y por qué qué injusto de que Aarón se tenga que morir como sacerdote, ¿va? Sí, pero como una de las cosas que menciona la Escritura es el hecho de que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve que iba a llegar un momento en el que Aarón iba a terminar su sacerdocio, Moisés iba a terminar su liderazgo
¿Y qué era lo que se iba a buscar? Sucesores, sucesores. En este caso, el Perdón, sacerdocio, pastor. dígame, Y en el caso, iba subiendo, él iba consciente, ¿verdad? Que iba a morir. que a eso lo llevaban, a eso lo Y llevaban. de muerte se le aumenta el otro, podemos decir cómo se llama la otra situación, desnudo. Muerto Sí, y desnudo, y sí, sin todo eso, ¿verdad? sí. Ahora, claro, él subió con su ropa, porque dice que Claro, claro. la ropa se la quitaron ahí arriba. Pero ¿Será, sí, pastor, perdón? ¿Será que se puede relacionar, como dijo Job, que desnudos venimos y desnudos nos vamos? pues sí, porque ante la ¿Será presencia, por ahí? ante la presencia de Dios en ese sentido, prácticamente ese tipo de cosas no tienen mayor sentido, pues. Pero sí vamos al hecho de que precisamente debió ser un momento un poco tremendo para Aarón, ¿no? El hecho de poder decir, mira, allá vamos a subir al monte de Or porque te vas a morir, ¿va? Te vas a morir, y pues él le tocó aceptar esa situación. Perdón, Entonces, pastor, y es todo lo contrario, así como nosotros, ¿verdad? A veces hasta dicen pidió el traje y quizás no ha dicho nada al difunto, pero le ponen su mejor traje y ahí va bien sacudo. Cuando, pues sí. Pues sí, no, pero vea esa situación, por ejemplo, la cuestión esa de enfrentar la muerte, ¿va? Como por ejemplo cuando Pablo dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado, o cuando el apóstol Pedro dice que debo de abandonar el cuerpo como el Señor también me lo ha revelado. O sea, de que ellos llegaban a ese punto, pero no con miedo, ¿va? Sino sabiendo el hecho de poder decir, bueno, esta es una ley que Dios ha establecido y pues se tiene que cumplir, ¿va? Así tiene que ser. Bueno, ahora si seguimos avanzando un poquito en la narración, una de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, hablando acerca de, permítame que es lo que ha salido por acá. Sí. Una de las cosas que vamos a ver ahorita de Aarón tiene que ver con sus puntos fuertes, con sus puntos fuertes. O sea, esto de los puntos fuertes tiene que ver con aquellas cosas que Aarón hacía bien, con aquellas cosas que Aarón hacía bien y que para nosotros son lecciones importantes. Una de ellas tiene que ver con su elocuencia, o sea, su capacidad de hablar. Porque fíjese que tal vez una de las cosas importantes tiene que ver, por ejemplo, de que si nosotros estamos en esta cuestión de liderazgo, una de las cosas que le debemos de pedir al Señor es que nos dé la capacidad para poder expresarnos de una manera adecuada y que el mensaje cumpla su objetivo. Mire, por ejemplo, lo que sucede en Éxodo 4 del 10 al 13. Aquí es cuando Moisés le está poniendo las excusas al Señor y le dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Yo he escuchado la explicación esa de que en base a eso asumen de que Moisés era tartamudo. Para mí que no era tanto que Moisés no era, que Moisés era tartamudo, sino que Moisés no era muy elocuente, ¿verdad? Porque el libro de Hechos, pues cuando habla acerca de Moisés, menciona que él era poderoso en palabras y obras. Entonces, al parecer se ve que el problema no era de que tenía problemas del habla, sino que no era una persona muy no, 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 digámosle así, tenía problemas para expresarse. Ahora, fíjese que la respuesta que Dios le da la verdad que es una respuesta un poco curiosa, ¿no? Porque mire, por ejemplo, lo que dice Éxodo 4 del 14 al Pastor, 16. Dígame. bien curioso lo de Moisés, ¿verdad? Porque siendo educado en el palacio del faraón y pues no era una persona que no tenía conocimiento, ¿verdad? Entonces, y decir eso, que se le dificultaba comunicarse. Pero fíjese que si vemos el diálogo, bueno, en parte puede ser algo de realidad, ¿no? En el sentido de que sí, él efectivamente tenía ese problema, pero también como que iba adornado un poco con la excusa, ¿verdad? Iba adornado un poco con la excusa. Lo interesante del caso es precisamente la manera en la que Dios enfrenta el problema, porque viene Moisés y le dice, mira, yo soy torpe de lengua.
Esa fue la excusa que Dios le dio. Aún asumiendo, vaya, por ejemplo, aún asumiendo de que el problema de Moisés era un problema de que era tartamudo, cosa pues de que el pasaje no, por lo menos hasta donde yo lo veo, no permite esa suposición, pero mire la respuesta que Dios le da y que es una respuesta bien interesante. Hermana Claudia nos puede ayudar con Éxodo 4 del 14 al 16 para que veamos la respuesta que Dios le da. Éxodo 4 del Amén. 14 al 16. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Correcto. Vea una situación. Moisés le dice, mira, Señor, yo soy torpe de lengua. Mire la respuesta de Dios. No te preocupes, lleva a tu hermano que le hable bien. Me gusta la respuesta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que a veces uno de los errores, por ejemplo, que nosotros cometemos como líderes, es que pensamos que nosotros lo tenemos que poder todo, ¿verdad? Y a veces hay ciertas áreas que no dominamos. Vaya, por decirle algo, la música. No todos podemos tocar un instrumento, no todos podemos cantar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero si en el ministerio donde estamos se requiere música, entonces, ¿qué es lo que sucede? Busquemos a alguien que sí puede. Busquemos a alguien que sí puede. Y en este caso, la respuesta de Dios, le digo, a mí me encanta, ¿va? Porque, porque Moisés, según él decía, ya la libré, ¿va? Al decirle, mire, yo soy torpe de lengua, entonces Dios me va a decir, ah, pues sí, tenés razón, va, no vayas. Pero mire, Dios no le dio chance, no le dio chance de que la excusa prosperara, ¿va? No, mira, ahí está tu hermano, él habla bien, llévalo a él. Perdón, pastor. A ver, dígame. Es humanamente lo que no quería tomar el cargo, o sea, aceptar la orden del propósito de Dios, ¿verdad? Humanamente él puso excusas, pues, De hecho, para no, puso cuatro. para no seguir De el hecho, camino. puso cuatro precisamente porque él se quería hacer para atrás. ¿Va? Él se quería hacer para atrás. Dígame, hermana Claudia, perdón. Yo aquí veo, pastor, cómo funciona la intercesión, porque a veces he escuchado que hay personas que dicen que no necesitamos ya intercesores, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una relación directa con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, yo veo cómo cómo se trabaja la intercesión, porque está, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Que intercede ahora por nosotros delante de Dios, que sería Moisés. Pero estaba Aarón, que era el que hablaba las palabras que Dios enviaba al pueblo. Entonces, el Señor levanta, ¿verdad?, sus intercesores para que transmitamos el mensaje que Dios ha dado. Claro, claro. Y fíjese que vaya, hay una situación, por ejemplo, con eso de los intercesores. Por ejemplo, una de las cosas que hay un libro que se llama Manual de Interpretación Bíblica. En ese libro, pues una de las cosas que explica es precisamente el significado de los números. Y en el caso del número 2, la explicación es bien interesante, porque el número 2 en la Biblia es el número del testimonio. Vaya, por ejemplo, dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra. A Egipto fueron mandados dos, Moisés y Aarón. Jesús mandó a los discípulos que fueran de dos en dos, ¿verdad? En Apocalipsis vemos que van a venir dos testigos. Entonces siempre se ve de que cuando está la cuestión esa del testimonio, ¿qué es lo que hace? Dios envía a dos. Dios envía a dos. Entonces, y mire, y Moisés podía ir él solo, sí. Asumiendo que Moisés hubiese sido tartamudo, el Señor, para él hubiera sido la cosa más sencilla, sanarlo. Pero ¿qué le dice? No le dice a tu hermano, llévalo. El problema a veces que nosotros tenemos como líderes es que pensamos de que para ser líderes nosotros lo tenemos que poder hacer todo. Y una de las cosas, por ejemplo, es una de dos.
aquellas cosas que nosotros sí sabemos hacer, capacitar a otras personas para que ellos lo hagan, y en aquellas cosas que nosotros no podemos hacer, apoyarnos de las personas que sí lo saben hacer, ¿verdad? Entonces, lo que ya vamos a ver incluso eso que dice nuestra hermana Claudia, un poco, hay un pasaje más adelante donde se ve muy bien eso de la intercesión, ¿verdad? Donde se ve, claro, nuestra intercesión directa, nuestro intercesor directo es Jesucristo, ¿verdad? Ahí no tenemos ninguna duda. Pero eso no quiere decir de que vaya que nosotros como una labor de apoyo, ¿verdad? Así como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, dice, y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que nos estamos dando apoyo. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nos estamos dando apoyo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Moisés, por ejemplo, otra de las cosas que tenía, que digámosle así, que era una de sus virtudes, y aquí vamos a reforzar un poquito lo que la hermana Claudia decía, mire, lo que es el apoyo y la cooperación. Porque precisamente cuando fue la batalla con Amalek ocurrió esto, mire. Hermana Amalia nos puede ayudar con Éxodo 17 del 8 al 11. Éxodo 17 del Sí, 8 al 11. dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo José como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y ahora mire, aquí viene la cuestión de la intercesión, porque mire entonces lo que hicieron ante esa situación. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo prácticamente? Intercediendo. Ah, bueno, tú solito no podés. Ah, pues nosotros te vamos a ayudar. Y eso precisamente, esa situación de la intercesión, nosotros la vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, pero claro, a Abraham lo hacía no tanto pensando en la ciudad, sino que pensando en que Lot vivía ahí, ¿va? Y que si la ciudad era destruida, pues entonces Lot iba a sacar terminación. Entonces siempre vemos esa cuestión de la intercesión que en ambos testamentos se ve que es una función totalmente válida, pues. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Aarón perfectamente hubiera podido hacerse a un lado, va, y decir, ay, este Moisés pobrecito no tiene fuerza para sostener los brazos en alto, va. Pero ¿qué fue lo que se les ocurrió? Dice que Aarón y Hur se pusieron uno a cada lado, y ¿qué era lo que hacían? Sostenían sus manos, va. Sostenían sus manos con la idea de que Moisés pudiese aguantar el tiempo necesario con las manos alzadas. Entonces ahí es donde tenemos esa situación de que uno de los puntos buenos que tenía Aarón era ese, el hecho de la cooperación, el hecho del apoyo, el hecho de la intercesión. Y otro de los puntos fuertes, por ejemplo, que Aarón tenía, tiene que ver con esto, mire, tiene que ver con esto, que Aarón estaba dispuesto a conciliar. Aarón estaba dispuesto a conciliar. Porque mire lo que pasó, por ejemplo, en números 12, 1 y 2. Este, eh, hermano Efraín, si nos puede leer esa cita, por favor, números 12, 1 y 2. Amén, pastor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y mire qué fue lo que hizo Dios. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto,
que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Por qué a Aarón no le dio lepra? Porque por ser sacerdote, digámosle así, que eso, digámosle así, hizo que la librara en esta ocasión. Ya vamos a ver unos versículos más adelante por qué habían situaciones en las cuales a Aarón tal vez no le caía la pesada del castigo, precisamente o sea, sí había castigo, pero no el que hubiera merecido, precisamente por su situación como sacerdote. Ahora mire qué es lo que sucede. Hermana Gladys, Perdón, si nos pastor. puede, dígame. Sucede igual, ¿verdad? Cuando baja Moisés del monte, ¿verdad? Y habían hecho el becerro, ¿verdad? Lo Ya había hecho vamos, Aarón, ¿verdad? Recibió todo eso. ya vamos a llegar a ese caso, por cierto. Ya vamos a llegar a ese caso. Hermana Gladys, ¿nos puede dar, por favor, con el número 12 del 13 al 15? Número 12 del 13 al 15. Amén, pastor. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Correcto. Entonces vea que Aarón y María cometieron ese traspié, ¿verdad? De cuestionar el liderazgo de Moisés. Y cuando viene el juicio sobre María, ¿qué es lo que sucede? Aarón viene e intercede. O sea, aquella situación de que yo sé que me he equivocado, pero voy a ver cómo resuelvo el problema. Y es por eso de que él hace la intercesión y Dios le dice, ok, está bien, no va a morir leprosa, pero por lo menos va a pasar leprosa 7 días, ¿verdad? Para que, digámosle así, como una manera de crear conciencia de qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, ahí es donde tenemos ese asuntito precisamente, cómo fue de que Aarón en este momento, qué fue lo que le tocó hacer, como conciliar, ¿va? Tratar de arreglar el problema. Y fíjese que también, por ejemplo, otra de las, digámosle así, otra de las cualidades que tenía Aarón tenía que ver con esto, aceptar el juicio de Dios. Y aquí en este caso, y aquí en este caso la situación fue bien dura, porque pasó esto. Mire lo que dice Levítico 10, 1 y 2. Quiero ver, hermana Ana, ¿nos ayuda por favor con Levítico 10, 1 y 2? Amén, pastor. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Amén. Correcto. Y ahora mire qué fue lo que hizo Aarón. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y mire qué dice la escritura que hizo, y Aarón cayó. O sea, no se puso en el plan aquel de que, mira, Señor, ¿y por qué el castigo severo, por qué el castigo fue tan severo para mis hijos? No, yo sé que ellos se han equivocado, así que lo mejor que puedo hacer, así como dice el dicho, va, de que calladito me veo más bonito, entonces me voy a quedar callado. Me voy a quedar callado. Y fíjese de que, vaya, esa situación de aceptar el juicio de Dios se dice fácil, ¿va? Pero el problema es de que a la hora de las horas, a veces pues como que nuestra misma naturaleza humana no, nos hace querer como cuestionar a Dios. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es de que, por ejemplo, usted ve en algunos de los juicios que Dios va a emitir, por ejemplo, hablando acerca del juicio final, que una de las cosas que la gente va a tratar de hacer es alegar. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, en ese pasaje del Evangelio de Mateo, donde el Señor dice, nunca os conocí, dice que la gente le va a decir, pero mira, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. O sea, de que a veces la tendencia del ser humano, ¿qué es? No estar de acuerdo con el juicio de Dios. Pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? Aarón entendió, mis hijos han hecho mal, han recibido el castigo y mejor me voy a quedar callado. Por eso es que dice en el versículo 3 y Aarón cayó. Y mire la otra cosa que sucedió. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento.
Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento como Moisés, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Y mire que está la explicación. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Entonces, por ejemplo, ¿por qué cuando Aarón y María cuestionaron el liderazgo de Moisés, por qué solo se enfermó María? Porque en el caso de Aarón, como dice, sobre él estaba el aceite de la unción. Por eso es que en esa ocasión más o menos la libró. Más o menos la libró. O sea, no es inmunidad. Aquello como querer decir, pues bueno, como yo soy sacerdote, puedo pecar y no me va a pasar nada. No, sino que cierta parte del juicio sí lo va a llevar. Que no va a ser tan grave como que si no hubiese sido sacerdote, ya es otra cosa, ¿va? Ya es otra cosa. Perdón, Pero pastor, dígame, ¿cabe allí la palabra misericordia de parte de Dios? un poco la palabra misericordia y vea que una de las cosas que le dice, y eso como que llama un poco la atención, que le dice es que, mira, le dice, es que si vos haces eso, vas a traer juicio sobre Israel. Entonces, ese es un pasaje bien interesante en el sentido de que si nosotros estamos en una posición de liderazgo, llámese pastor, llámese líder de grupo de mujeres, en cualquier situación en la que estamos en liderazgo, el problema es que lo que nosotros hacemos tiene efecto sobre la congregación. Y en ese sentido, como que nos obliga en ese sentido a tener una actuación responsable, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si yo peco, no solamente es que yo voy a tener problema y que Dios se va a ver conmigo, no, puedo hacer pecar a otras personas también. Entonces es por eso de que en este caso el Señor le dice, no, 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 le dice, no, ustedes no salgan, ustedes no lo lloren, ustedes no hagan nada, dejen que otras personas se encarguen y que los entierren, ¿verdad? Pero vamos al asunto ese de que se imagina usted lo que debió significar para Aarón de ver de que sus hijos habían muerto, aunque murieron precisamente por cometer una tontería, por cometer una torpeza. Pero ¿qué es lo que sucede? Aarón no se puso a alegar con Dios, no, sino que sencillamente ellos hicieron mal, este es el juicio de Dios, punto. Silencio. Entonces, debió ser una situación bien dura, pero le diré, no es fácil. El otro pasaje también donde, por ejemplo, se ve esa cuestión de que a veces cuando es el juicio de Dios, la gente alega, ¿sabe cuál es? Es, por ejemplo, allá en Mateo 25, cuando el Señor habla acerca de los que son malditos al fuego eterno, que les dice, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Y mire lo que le van a decir ellos. Mira, Señor, le dice, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento y desnudo y no te ayudamos? Porque la naturaleza del ser humano, ¿qué es? Oponerse a la justicia de Dios, cuestionar la justicia de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? En este caso, Aarón entendió, no, mis hijos han pecado, han recibido el castigo de Dios, lo mejor que yo puedo hacer es quedarme callado. Y eso fue lo que hizo. Y eso fue lo que hizo. Luego, si seguimos avanzando, vamos a ver ahora los puntos débiles. Porque también las escrituras nos mencionan dos situaciones en las cuales definitivamente Aarón también tenía sus cositas malas, ¿no? Y mire, por ejemplo, dos cuestiones que son bien tremendas y que hay que comentar. Una de ellas es de que Aarón era vulnerable a la presión social. ¿A qué nos referimos con esto? Mire lo que sucede, por ejemplo, acá vamos a poner la cita en Éxodo 32, 1 y 2. Hermana Gladys, si nos puede leer esa cita, por favor. Éxodo 32, 1 y 2. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo,
apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Y qué hicieron? El becerro. Sí. Ahora, ahorita lo que vamos a leer es una de las excusas más ridículas, una de las excusas más ridículas que hay en la Biblia, porque mire lo que pasó. Cuando Moisés desciende del monte, le pregunta a Aarón, mira, ¿y qué ha pasado? Y mire lo que le dice en el 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, o sea, la culpa es de ellos, la culpa es de ellos, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, mire, mire qué torpeza. Y lo echó en el fuego y salió este becerro. El becerro se hizo el solito ahí en el fuego. Mire, ¿y eso cómo es? Pues? Le digo, este está peor que Adán, va. Porque Adán, ¿qué fue lo que le dijo? La mujer que tú me diste. O sea, la culpa es de ella. La mujer pues también se trató de escudar, va. Porque le dijo, la serpiente me engañó. O sea, no, yo no tengo la culpa. Y por eso es de que en este caso le diré, es una de las excusas más torpes que nosotros encontramos en las escrituras. Porque primero le dice a Aarón, es que vos sabés que el pueblo es malo. O sea, los malos son ellos, va. Y yo simplemente les dije que me trajeran los zarcillos y todo. Y fíjate que lo eché al fuego y salió este becerro. El becerro se hizo el solito ahí en el fuego. Vaya, qué preciosidad. Entonces, en ese sentido, ¿qué era lo que sucedía con Aarón? De que él era vulnerable a la presión social. De que aquello de que, no, mire, es que para que la gente no se enoje. Para que la gente no se enoje. Y la verdad, pues, de que si nosotros vamos a hacer un servicio correcto ante el Señor, no podemos andar con ese criterio, pues, de poder decir, ah, no, mire, pero es que a la gente puede que no le vaya a gustar. Es que no es de que si a la gente le gusta o no le gusta, es lo que dice la Biblia. Ese es el criterio que manda. Entonces, entonces a la hora de las horas, como le comentaba, precisamente si hablamos de excusas locas, si hablamos de excusas torpes, aquí tiene una. Aquí tiene uno. No, le dice. Ahí salió el becerro. Pero era precisamente por eso, porque Aarón era vulnerable a la presión social. Luego fíjese que también otro problema que tenía Aarón era este que vamos a ver acá, mire, y que tiene que ver con la falta de fe en momentos críticos. Porque mire lo que dice, por ejemplo, Números 20 del 2 al 4. Hermano Walter, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Números 20 del 2 al 4. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto, pe- ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Ujú. Entonces, ahí en ese momento el pueblo comienza a quejarse otra vez por el famoso problema del agua. Ahora mire la respuesta que Dios le da. Mire, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, dice, y reúne a la congregación tú y a Aarón tu hermano, y mire lo que le dice, y hablad a la peña a vista de ella. En otra ocasión le había dicho que golpeara la roca. Pero aquí no, aquí le dice solo que le hable y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y como Moisés se había levantado con el hígado atravesado, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias.
Claro, surge la pregunta. Bueno, ¿y si la instrucción específica de Dios era que le hablara a la roca? ¿Por qué si Moisés la golpeó? Porque el agua siempre salió. Y aquí vamos a un acto de misericordia de parte de Dios. Con que a cada rato estaban cuestionando el liderazgo de Moisés. Si en este momento no sale agua, lo linchan, se lo aseguro, lo linchan. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ok, voy a echar el agua, pero no era así, no era así. Dígame, hermana Claudia. El Señor cumple su palabra, ¿verdad? Ah, pues sí, de El eso sin Señor duda. siempre cumple su palabra independientemente de las intenciones, las actitudes que nosotros podamos tener, ¿verdad? Porque Él había dicho, va a salir agua de la roca. Entonces, también, o sea, aparte de misericordia fue que Dios cumple lo que dice. O Claro, sea, Él es fiel, no es fiel a mí, es fiel a su palabra, a lo que Él dijo. Y si Él dijo, va a salir agua de la roca, independientemente de la actitud, la motivación, la intención, Él va a cumplir lo que dijo. sí. ¿Sabe tal vez, por ejemplo, cuál es el error que nosotros podríamos cometer? De creer de que porque Dios lo hizo, entonces está bien lo que estamos haciendo. Y ahí es donde, ¿qué es lo que hace Dios? Mire el llamado de atención que les hace. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, Dios, ¿por qué echó el agua? La echó como un acto de misericordia. Pero eso no quería decir de que entonces Dios estaba avalando lo que hizo, porque a veces ese es el error que mucha gente comete, ¿va? No, mire, fíjese de que yo bebo, pero viera, cuando voy a predicar bebido, hasta predico con más énfasis y las almas se convierten. O sea, como que es una forma como querer decir, entonces Dios está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. O Dios, como Dios me necesita a mí, ¿verdad? Por eso es de que Dios hace eso. No, un momento, no te equivoques. O sea, si Dios echó el agua, era precisamente por un acto de misericordia, ¿verdad? Y porque Dios sabía de que si en ese momento no echaba el agua, lo más seguro es que hubieran linchado a Moisés. ¿Va? Si cuando Dios hacía los milagros cuestionaban su autoridad, no digamos si en este momento cuando Moisés golpea la roca, si no sale el agua, ay, quién sabe qué hubiera pasado. Quién sabe qué hubiera pasado. Entonces, claro, Dios echó el agua, pero después los llamó y les dijo, vengan para acá, les dijo. No era así, no era así. Yo les dije, háblenle a la roca. Ustedes salieron de alcanzativos y la golpearon. No mezclemos en este sentido el que no entraran a la tierra prometida como pérdida de salvación. ¿Por qué le digo que no lo debemos de interpretar de esa manera? Porque vaya, por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿qué es lo que sucede? Aparece junto con Elías en la transfiguración. O sea, una cosa es, una cosa es no dejarlo entrar a la tierra prometida y otra cosa muy distinta es su salvación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El castigo de Dios, el llamado de atención de parte de Dios, ese siempre viene. Ese siempre viene, ese no se puede evitar. Pero también dentro de ese castigo, como que está también ese elemento de misericordia, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios sí echa el agua, pero después lo llama aparte y les dice, no, miren, caballeros, sucede de que yo les dije que ustedes lo que tenían que hacer era que le tenían que hablar. Pero Moisés ese día se había levantado con el hígado atravesado y golpeó la roca. Entonces ya era un acto de desobediencia, pues. Ya era un acto de desobediencia. Llama la atención, por ejemplo, de que Aarón se quedó callado, ¿va? En el sentido de que no le dijo, mira, que no te acordás de que Dios nos dijo que había que hablarle.
Y estaban involucrados los dos, porque usted se fija que en el 22, ¿qué es lo que dice? Y porque no había agua para la congregación, dice, se juntaron contra Moisés y Aarón. O sea, Aarón también estaba ahí al pendiente. ¿Y qué es lo que sucede? Dios les habla a los dos. O sea, de que en ese sentido, los dos estaban sabedores, pues. Entra aquella situación de que vaya, una cosa es que el líder se equivoque y otra cosa es que yo me quede callado. Porque si yo me quedo callado, ¿qué es lo que sucede? Es como que esté avalando lo que está haciendo. Pero por alguna razón también a Aarón así se le pasó por alto, pues. Se le pasó por alto. Y ahí está que a la hora de las horas, ¿qué es lo que sucedió? Entonces Dios les dijo, no, les dijo, ustedes dos no van a entrar a la tierra prometida. Dígame, hermana Amalia, o me pareció que vi como que medio se activó su micrófono. No, hermano. Ah, vaya, ok. O quizá fue por el movimiento que hizo, que golpeó ahí, por eso es que... Perdón. Ok, muy bien. Bueno, entonces puede ver usted en ese sentido que de parte de Aarón tenemos de que tenía cosas muy interesantes que vale la pena imitar, pero también tenía dos que tres cositas que definitivamente son cuestionables. Entonces vamos a pasar en este momento al espacio de las preguntas y de los comentarios, que es donde ustedes pues tienen la mesa servida y pueden expresar sus preguntas o sus comentarios respecto a todo esto que hemos dicho ahora. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer al respecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Antes de mostrarles el siguiente, el tema de... Dígame, hermana Claudia. Pastor, ¿hay alguna referencia de por qué Dios le mandó a Aarón que no guardara luto por sus hijos? Eh, la que, bueno, solamente tal vez la mención que está en el pasaje que quiero ver, ahorita se lo muestro. Le digo. Porque ahí en el pasaje, mire lo que sucede en Levítico 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Itamar sus hijos, mire, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. O sea que no solamente había que quedarse callado, sino que no había que llorarlos, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Entonces, ¿qué fue una de las cosas que se les dijo? Cuidadito con llorarlos. Sí. Y el pueblo ¿Va? dice que sí Entonces, iba a lamentarse, pero por el incendio, no por ellos. pues sí, pues sí. Entonces, le diré en ese aspecto, la verdad de que para Aarón debió ser una cosa bastante dura el hecho de saber de que sus dos hijos habían muerto en ese momento y no había que protestar, pues. Y Ahora, sí, igual le dice a Samuel cuando muere Saúl, ya no eh, estoy llorando por él, o sea, no estoy guardando luto tampoco por él. Mi pregunta es por qué quizás puede ser que a veces Dios quiera que no estemos lamentándonos por personas que se han ido. ahora vea una cosa que en este caso, Aarón era sumo sacerdote, era sumo sacerdote. Y la otra cosa, sus hijos no habían muerto en circunstancias normales, sino que sus hijos habían muerto en un acto deliberado de pecado. Entonces, como que son situaciones que hacen un poco diferentes las cosas, pa. Porque a veces hay quienes dicen, por ejemplo, cuando se muere alguien y no es cristiano, pues ¿y para qué lloras? Si es que el problema no es que yo sepa dónde está. El problema es de que la separación física es por demás, se siente, pues. Pero en este caso en particular, como están esas agravantes de que
los hijos eran sacerdotes. Los hijos incluso aparecen en el libro de Éxodo entre las personas mencionadas que cuando Dios se les aparece en el monte Sinaí y que da las tablas de la ley, ellos dos iban entre el grupo de 70. O sea, no era una situación menor, pues lo que ellos hicieron no era un acto de ignorancia, no, sino que fue una cuestión bien deliberada. Entonces, qué le dice Dios a Aarón? No lo llores, ni tampoco, mira que no te vayas a poner luto. Deja que la demás congregación sí lo haga. Ahora, pero ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué a Aarón se le ponen esas restricciones? Era el sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote. Y su relación con Dios, en alguna medida, ya sea fuese o mala, podía tener un efecto benéfico o malo sobre la congregación, ¿verdad? Porque ¿qué era lo que sucedía? Si Aarón los hubiera llorado, hubiera significado como que en alguna medida como que él estaba avalando lo que sus hijos habían hecho. Y entonces es ahí donde Dios le dice, no, no lo llores, no lo llores. El demás pueblo, ellos sí lo pueden llorar, vos no. ¿Y él por qué no? Era el sumo sacerdote. Por lo que veíamos allá, va, que dice, la unción está sobre ti. Entonces, la unción es un privilegio, pero también a la vez también a la vez es una responsabilidad. Y esas son de las cosas con las que hay que tener un poco de cuidado. Que a veces la gente agarra la unción como el privilegio, va, de que llámeme reverendo, llámeme apóstol. No, es que la unción, es cierto, la unción es un privilegio, pero también es una responsabilidad. A ver, veamos, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario al respecto antes de mostrarles el próximo tema? Sí, pastor. A ver, dígame. Será pastor, si me equivoco, me corrige, por favor. Pero como cristianos, nosotros también debemos de quizás hacer un análisis, ¿verdad? Cuando se va a orar por algún enfermo o alguna Sí, necesidad, no enfermo, sino alguna necesidad, ¿verdad? Porque podría ser que, no es que podría ser, pienso yo que así es, son planes directamente de parte de Dios, o sea, tratos con las personas, ¿verdad? Que uno puede, o sea, en realidad uno desconoce y se puede volver uno cómplice, quizás como se llama de buscando un favor o un clamor, levantando clamor, mejor dicho, buscando misericordia de Dios, y es juicio de parte de él por alguna, qué sé yo, algo que a él no le agrada. Será sí, así, pastor, porque como se llama en algunas ocasiones, como Pedro cuando le dijo, ¿verdad? Cuando el maestro les dijo, voy a ir a Jerusalén y allá voy a padecer, y empieza a describir de las autoridades, ¿verdad? Y le dice, Pedro, ten misericordia de ti. O sea, y cómo le nombra, ¿verdad? Satanás, o sea, entre un opositor, pues, entre los planes divinos y los planes humanos. ¿Será así, pastor? y es que fíjese que esa es una situación bien tremenda, porque a veces la gente piensa de que porque una persona está enferma, Dios obligatoriamente y necesariamente lo tiene que sanar. Hay casos como estos que no, hay casos como estos que no, ¿verdad? Ahora, claro, lo que nosotros no podemos hacer es andar emitiendo juicios de valores, ¿verdad? Esa parte a nosotros no nos corresponde, a Claro. menos, a menos que Dios nos revele y nos diga, es por esto. Pero si no ese es el caso, como que hay que ser un poco prudentes al respecto, ¿va? Hay que ser un poco prudentes porque podría ser de que estemos diciendo algo que no es correcto, ¿verdad? Y en este caso, eso fue precisamente lo que sucedió, ¿va? ¿Qué es lo que sucede? Eh, y quiero insistir en esto, ellos no mueren por causas naturales, sino que mueren por juicio de Dios. Y entonces es por eso de que en este caso particular, ¿qué es lo que dice la Escritura? No lo llores. El demás pueblo sí, tú no. ¿Por qué? Porque tú sos el sumo sacerdote. O sea, la responsabilidad que está sobre ti, la autoridad que yo he puesto sobre tus hombros, demanda de que tú en este momento te portes de esa manera, ¿verdad? Muy bien, veamos alguna otra pregunta o algún otro comentario al respecto, antes de mostrarles cuál. Hermano, Dígame, perdón, pastor, dígame, una pregunta. dígame. Este servicio sacerdotal es similar al pastoral. En cierto modo sí, en cierto modo sí.
Bueno, vayamos un poquito más allá. Ya ve que una de las cosas que dice el apóstol Pedro dice que somos linaje escogido y real sacerdocio. Ajá. O sea, de que nosotros en cierta medida como que deberíamos de mirar el sacerdocio de Aarón y tomar como ejemplo aquellas cosas que para nosotros pueden ser aplicables, pues. Como por ejemplo la cuestión esa del efecto que puede tener las cosas buenas o malas que nosotros hagamos sobre otras personas. Vaya, porque por ejemplo, a veces la gente dice, no, no, no me mire a mí, mire a Cristo. Pero la verdad que no es lo que la Escritura dice, pues. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice. O sea que la gente debería de poder ver a Jesús en nosotros. Dígame, hermana Claudia. Perdón, pastor, perdón. Pero la hermana Claudia primero, la hermana Claudia y después usted. Pero el sacerdocio no está limitado solo a los pastores, ¿verdad? No, no, no. Por eso le hago mención de eso que dice el apóstol Pedro. Dice, vosotros sois linaje escogido, vosotros todos los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios. Pero mire, ¿para qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, de que el ser real sacerdocio no es para que yo me ande creyendo que yo soy más, no, sino que el ser real sacerdocio es para qué, para predicar a Cristo. Esa es la parte, esa es la parte de responsabilidad. Y a veces es como que es lo que la gente malentiende, ¿va? En el sentido de decir, pues mire, como yo soy esto, entonces quiere decir de que usted me tiene casi que hacer la venia y así como el Papa de besar el anillo papal, ¿va? No, no es por eso. No es por eso, sino que la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros debe de ser una razón más precisamente para servirle con humildad y con corazón. Eso es lo que, digámosle así, lo que a la hora de las horas debe ser lo importante, ¿no? Ahora sí, hermano Efraín, dígame. Perdón, pastor. ¿Tendrá bastante similitud con los hijos de Eli sobre esa Sí, situación, pastor? igual, igual. Y usted se fija de que en el caso de ellos, precisamente por ser sacerdotes, por el efecto que su testimonio estaba teniendo sobre el pueblo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le dijo Dios a Samuel? Mira, fíjate que los dos se van a morir el mismo día. Los dos se van a morir el mismo día. Ay, ¿por qué tan grave? Ellos eran sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos pasajes son una invitación precisamente para que aquellos que estamos en posición de liderazgo de cualquier tipo, porque puede ser pastor, puede ser líder de grupo, puede ser líder de un grupo de mujeres, puede ser líder de célula, llámele lo que usted quiera, pero la cosa es de que hay algún tipo de liderazgo. ¿Qué es lo que implica? Implica que nosotros lo debemos de hacer con excelencia y que lo debemos de hacer con responsabilidad. Eso es definitivo. Lo tenemos que hacer con excelencia y lo tenemos que Perdón, hacer con pastor, y si se responsabilidad. falla, se falla. Hay que reconocer, ¿verdad? Que si se falló y van a Sí. venir consecuencias. Sí, sí, pero vea que en este caso precisamente la gravedad de la consecuencia está por quién se es, ¿verdad? Porque a veces hay quienes agarran, ay, que yo soy pastor. Sí, pero ya te pusiste a pensar, digámosle así, la autoridad, la responsabilidad que se te ha puesto sobre ti. Esa es una de las cosas que le digo, el caso de Nadab y Abiú, el caso de Ofni Fines, ¿qué es lo que sucede? Son pasajes que nos invitan a pensar esa situación, de que precisamente por la responsabilidad del cargo debemos de hacerlo con humildad y debemos de hacerlo con excelencia. ¿Verdad que son los dos puntos importantes? Veamos, algo otra preguntita más antes de mostrarles el tema de la siguiente reunión. O todos estamos bien hasta aquí. Bueno. Déjeme comentarle entonces qué va a pasar con la siguiente reunión. Resulta que la próxima semana, como es la vacación de agosto y el 6 de agosto cae jueves, entonces lo que vamos a hacer es de que la siguiente reunión va a ser hasta el 13 de agosto, hasta el 13 de agosto.
ahí va a ser la siguiente reunión, por aquello de que si usted va a tener algún compromiso con su familia o una cosa así por el estilo, pues no quitarle esa situación, ¿va? Así que la siguiente reunión va a ser hasta el 13 de agosto, dentro de 2 jueves, y el tema es precisamente ese que usted ve en pantalla. Se contradice la Biblia, vamos a ver algunos casitos y vamos a ver algunas situaciones que están detrás de esa afirmación, ¿verdad? Así que pues no me queda más pues que agradecerles por haber estado esta noche. Más tardecito va a estar subido el video, ¿verdad? Y recuerde que lo puede compartir libremente. Usted puede invitar a quien quiera. Usted puede invitar a quien quiera porque le digo, aquí en esto no hay ningún costo. No hay ningún costo. Usted lo puede compartir libremente. Invite a quien quiera, que no hay problema. Bueno, vamos a orar entonces para terminar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por una noche más que nos has dado. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, provee para sus necesidades, sana a los enfermos, bendice nuestro futuro, lo encomendamos en tus manos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias, el Señor los bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias a Gracias, usted, Dios pastor. Dios bendiga. bendiga. Gracias.